¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal amigos? Saludos a todos, bendiciones, que tengan un bonito resto del sábado, buenas tardes para todos. Estamos nuevamente conectándonos en nuestro repaso de Escuela Sabática de los Pioneros. Hoy estamos en la lección número 9, que tiene que ver con la incredulidad, ¿sí? Tiene que ver con la misión de los 12 espías. Para todos aquellos que por ahí nos sintonizan por primera vez, sepan que estamos estudiando la lección de Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas, publicada en el año 1889. La hemos traducido por la gracia de Dios al español y está disponible para que lo puedan descargar en la página web que ven en pantalla, en el código QR que ven en pantalla también. Y decirles que ya está disponible la siguiente lección para el próximo trimestre. La siguiente lección, que tiene que ver con los diezmos y las ofrendas, tiene que ver con ese aspecto de la vida religiosa, está disponible ya en la página web. Lo pueden descargar en PDF. Vayan descargándolo si es que lo tienen que mandar a imprimir, si es que tienen que hacer alguna cantidad para los hermanos, para la iglesia. Vayan mandándolo a imprimir desde ahora para que esté disponible, para que cuando empiece la lección de escuela sabática ustedes la puedan repasar juntamente con nosotros. Lo que hacemos es el repaso durante la semana de la lección, que es una porción de las Sagradas Escrituras. Hacemos nuestro estudio personal y algunos los sábados a la mañana lo comparten en la iglesia y otros se conectan los sábados a la tarde para estudiarlo con nosotros a través de YouTube, a través del chat. Ustedes pueden participar dejando sus comentarios. Les mando un saludo a todos los que están conectados ahora en el chat. Sé que siempre hay algunos que se conectan como 10 minutos antes de que empiece la escuela sabática, así que yo trato de estar siempre un rato antes para ir respondiendo en el chat. Ahora mismo, por la gracia de Dios, estamos nosotros conectados respondiendo sus mensajes, sus comentarios, o si hay alguna pregunta en particular, estamos ahí para ayudarles. Y bueno, hoy tenemos invitado especial. Vamos a estar tocando el tema de Josué y Caleb, de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Estamos estudiando el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta es historia del Antiguo Testamento parte 2. Y nos toca esta parte. Tenemos un invitado especial que va a estar compartiendo con nosotros. No hago la oración ahora porque va a estar haciendo la oración el orador al comenzar el estudio de la Biblia, pero sí quiero comenzar dejándole la pregunta para el chat, la pregunta para todos aquellos que están participando ahora. Sé que algunos lo ven a este programa fuera de tiempo, es decir, que lo ven más tarde o lo ven al otro día, porque para algunos, por lo menos en el viejo continente, es muy tarde, a las 5 de la tarde de Puerto Rico. Para ellos es como las 10 de la noche, se les dificulta verlo, pero lo ven al otro día. Pueden responder a la pregunta del chat en los comentarios también, ¿sí? Pueden responder a la pregunta también en los comentarios. Aparte, si no están en el chat, total, el video, si no lo adelantan, no van a saber la respuesta, así que pueden dejar sus comentarios también ahí. Así que bueno, la pregunta para el chat es la siguiente, presten atención. Los que leyeron la escuela sabática seguramente lo saben, algunos que quizá conocen la historia también quizá lo sepan, así que vamos a estar leyendo los comentarios. La semana pasada me sorprendió que muchos respondieron la pregunta tal cual como era, aunque no estaba la respuesta en la lección propiamente dicha. Había que leer un poquito el Espíritu Profecía para conocer esa respuesta. Así que bueno, muy participativos todos. Vamos a hacer la pregunta para el chat. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue la razón? Y esto lo menciona la Biblia en un par de ocasiones. Lo vamos a leer al final, después de la exposición de nuestro invitado. ¿Cuál fue la razón específica por la cual Dios no perdonó la vida a 10 de los 12 espías que fueron? No, solamente se salvó Josué y Caleb. Y tampoco perdonó al pueblo, a cual le dijo que iban a morir durante esos 40 años en el desierto. ¿Cuál fue la razón? La Biblia lo dice. Y es un tema muy importante, es un tema muy interesante, porque tiene que ver con otros casos en los cuales no fueron perdonados los pecados, ¿sí? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios no perdonó a los 10 espías que murieron ese mismo día y que no perdonó a toda esa generación que murmuró contra Jehová, que murieron durante los 40 años en el desierto? Esa es la pregunta para el chat. Espero que les pueda ayudar a meditar, a reflexionar sobre este tema. Y ya sin más preámbulos vamos a entrar en la primera parte de este repaso de escuela sabática, en la primera sección, que es el estudio propiamente dicho del folleto de escuela sabática. Es la lección número 9, se llama La ceguera de la incredulidad. Tiene que ver con la misión de los 12 espías, como lo mencionamos hace un ratito, y tenemos un invitado especial que muy gentilmente nos ha acompañado
en esta presentación. Él se llama Marcelo Vilca, él tiene su ministerio en YouTube que se llama Pilares de la Fe, que voy a poner el canal también en la pantalla para que ustedes lo puedan ver y puedan entrar. No hace falta que lo presente porque la mayoría de ustedes seguramente lo conoce, porque él ha participado también en la Red de Venir, bueno, en diferentes ministerios aparecen sus videos, así que muy amablemente ha decidido compartir con nosotros el repaso número 9 de esta lección de escuela sabática de nuestro segundo trimestre. Así que bueno, muchas gracias Marcelo, vamos a escuchar atentamente y después de la presentación de Marcelo Vilca vamos a responder la pregunta del chat y vamos a tener otra sección de nuestro programa. Así que bueno, escuchamos atentamente y enseguida volvemos. Muy bien, queremos agradecer al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder otra vez compartir su palabra y también agradecer porque ustedes pueden juntarse con nosotros a través de la oración para elevarnos al trono de la gracia divina. Vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora estamos muy agradecidos por el don de la vida, porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra, de abrir las Escrituras, y tú abras, Señor, el entendimiento y el corazón, para que esta palabra tuya como una semilla de fe pueda crecer en obras, Señor, que puedan glorificar tu nombre. Gracias por tu Espíritu y gracias por la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, en esta hora quiero compartir con ustedes un tema sobre cómo podemos tener una ceguera de incredulidad. Quiere decir que la ceguera voluntaria, que es la que vamos a ver en el estudio de esta lección que se ha titulado la lección número 9, la ceguera de la incredulidad. ¿Qué significa la ceguera de la incredulidad? Teniendo pruebas tan suficientes como Dios le dio al pueblo de Israel, ellos todavía no podían creer que el Señor era capaz de poder seguir haciendo las maravillas que día a día había hecho, no solamente en proveerles agua en el desierto, sino también el pan en el desierto. Voy a permitirme que ustedes vayan conmigo al libro de Números capítulo 13. En el versículo 2 veo una cita muy importante. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Me estaba preguntando si Dios es el que había dicho que vayan a reconocer la tierra y que Moisés debería enviar hombres para que vayan a hacer ese trabajo. Pero leyendo los testimonios, tengo una cita que dice: allí el pueblo propuso que se enviara espías para reconocer el país. Moisés presentó el asunto al Señor y le fue concedido el permiso para la indicación de elegir para este fin a uno de los jefes de cada tribu. No era el propósito de Dios sembrar incredulidad, porque el pueblo, después de todo, estaban cerca ya a la tierra prometida, y ellos son los que indujeron a Moisés y propusieron que hayan 12 espías. El Señor aceptó esa propuesta e hizo que Moisés escogiera, o cada tribu escogiera, un líder para hacer ese trabajo de espionaje para ver la tierra. Entre los 12 espías estaban Caleb y Josué. Ahora, habían algunas preguntas que me gustaría que ustedes vayan conmigo al capítulo 13. El versículo 17 dice así: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al sur y subid al monte, y observad la tierra, ¿qué tal es? Ahora, esas palabras no creo que provengan completamente de la mente de Moisés. Eran palabras que eran inducidas para que Moisés expusiera esas dudas que ellos tenían. ¿Qué tal es la tierra?
y el pueblo que le habita, si es fuerte o es débil, si es poco o numeroso. Sigue diciendo el versículo 19, si es buena o mala. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o árido, si en él hay o no árboles. Imagínese estas preguntas que uno puede hacerse sabiendo que la palabra de Dios dice que era tierra que fluye leche y miel. Entonces, estas semillitas de dudas son, como dice la palabra de Dios, hay que cazar las zorras pequeñas, porque ellas son las que destruyen el sembradío. Esas pequeñas dudas que el pueblo de Israel tuvo, también son las nuestras, que nosotros podemos albergar esas pequeñas dudas. Pero la tierra que Dios prometió era, según su palabra, tierra que fluye leche y miel. Al final se hizo la expedición, llegaron a la tierra y llegaron a Hebrón. Ahí estaban los hijos de Anac, y de allí llegaron a Zoán, cerca de Egipto, y llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un racimo de uvas que cruzaron con un palo por en medio del racimo y lo cargaron entre dos. Tal era la abundancia que la tierra de Canaán tenía, que el Señor les había prometido que el pueblo de Israel lo poseerían. No solo era realmente una producción maravillosa como las uvas de Escol, sino allí estaban los granados, los higos, y podemos mencionar todo tipo de frutas y árboles frutales que habían allí. Después de reconocer 40 días, regresaron ellos, y el pueblo estaba expectante, porque allí estaba el pueblo de Israel esperando el informe. Estaban tan entusiasmados porque estaban a un paso de entrar a la tierra prometida. Y cuando los espías llegaron, se presentaron delante del pueblo y contaron delante de Moisés y de todos los líderes del pueblo de Israel. Ellos dijeron en el versículo 27, la tierra a donde nos mandaste ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Y este es el fruto. ¿Qué más pruebas necesitaba el pueblo de Israel? Pero siempre hay en la duda cuando uno siembra, pero el pueblo que había o que habita aquella tierra es fuerte. Se supone de que personas que comen de semejantes frutas, personas que cultivan árboles frutales de semejante producción, no podían ser gente débil, enanos o chatos de estatura, débiles, enfermos. Por supuesto que era gente con grandes fortalezas físicas, y también estaban los gigantes, hijos de Anac. Pero ellos dijeron, es realmente una tierra que fluye leche y miel, pero no vamos a poder entrar allá porque es realmente tanto los problemas que tendremos que enfrentar. Entonces, en ese momento, cuando vio Caleb que el informe de los 10 estaba afectando la fe del pueblo, se levantó Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ellas. Ahora, más los varones que subieron con él dijeron, no vamos a poder subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, porque dijeron, esa tierra realmente es una tierra tan mala que traga a sus moradores que lo habitan. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. O sea, ¿cómo la duda puede crecer? ¿Cómo la incredulidad puede crecer? Primero dijeron que es difícil que nosotros podamos poseer la tierra, pero en la medida que uno va hablando, va aumentando más drama al asunto, y entonces dijeron que es tierra que traga a sus moradores. Allí están los grandes hombres de gran estatura, los hijos de Anac, raza de gigantes, y nosotros delante de ellos parecíamos langostas. Así nos veíamos, como ellos fuesen capaces de entrar en la mente de aquellos habitantes.
Y los testimonios dicen que ellos exageraron, y no solo exageraron, mintieron descaradamente para hacer que el pueblo se desanime. Ahora, al escuchar semejante informe, porque era la mayoría, ellos esa noche al escuchar, les cayó una sombra negra de desánimo, que ellos se sentían tan fracasados y derrotados, dijeron, no podemos continuar adelante. Entre ellos hablaron y dijeron, no podemos continuar ni estar en este desierto. Nombraremos un líder y volveremos a Egipto. Yo quisiera hacer una puntualización. Cuando la gente o los hermanos te hablan de desánimo, te cuentan situaciones tan difíciles que están pasando y comienzan a llorar, tú también comienzas a llorar, y en ese momento negamos la capacidad que Dios tiene para responder ese problema. Y así es como repetimos la historia del pueblo de Israel, creyendo que el Señor no es capaz de introducirnos a la tierra prometida, o no es capaz de darnos la victoria. Y en ese momento Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante del pueblo, y entonces ellos se humillaron porque la ira de Jehová se había encendido. Pero antes de que ocurra eso, Josué, hijo de Nun, y Caleb, estos dos hombres de fe, los que habían ido a reconocer junto con esos 10 espías, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, queridos hermanos, si Jehová se agradare de nosotros, no solamente el problema va a ser allanado, sino Dios va a ser glorificado. Y vamos a entrar a esa tierra de fe que fluye leche y miel. Y entonces el consejo de Caleb y Josué es, no seamos rebeldes contra Jehová, ni temamos el pueblo de la tierra. El Señor había dicho de manera personal a Josué, no temas ni desmayes. Y ellos dijeron, es pan comido la victoria, porque Dios va a pelear por nosotros y nosotros solamente vamos a ver cómo el Señor nos entrega la tierra prometida. Entonces toda la multitud habló para apedrearlos a estos dos hombres, y en ese momento la ira de Jehová se levantó y vieron que realmente ellos estaban irritando la paciencia de Dios, y la mortandad comenzó, y el Señor dice, apártense porque vamos a destruir a todos estos hombres que han sembrado incredulidad. Pero Moisés intercedió y dijo, si tú vas a destruir a este pueblo, inclusive el Señor le dijo a Moisés, de ti voy a formar una nación. Y Moisés no aceptó esa propuesta que parece tan interesante, porque él dijo, ¿qué va a decir las tierras paganas, los pueblos paganos? Van a decir ellos, Dios no ha podido introducir a la tierra prometida, ha fracasado. Y cuando los egipcios hablen y los cananeos escuchen ese testimonio, ¿en qué va a quedar tu nombre? Él tenía celo del nombre de Dios. Y van a decir, ¿por qué no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado? Los mató en el desierto. Entonces el Señor dice, está bien, yo he escuchado tu palabra, he escuchado tu oración. Inclusive ellos destacaron las dos características de Dios. Que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, pero que de ningún modo va a perdonar la iniquidad y la rebelión. Así que el Señor les dijo, así como ustedes han llorado y han dicho, ojalá muriéramos en este desierto, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ¿acaso no había sepultura allí? Entonces lo que han dicho y lo que ustedes han pedido se va a cumplir. El Señor dijo, les voy a otorgar. Y entonces ninguno de ustedes van a entrar a la tierra prometida, salvo Caleb y Josué, porque en ellos hubo otro espíritu. Ellos van a entrar y sus hijos
los pequeñitos que nacieron en el desierto, o los que nacieron o salieron de Egipto menor de 20 años, ellos entrarán a la tierra prometida. Queridos hermanos, para ir sacando una segunda conclusión, no debemos dudar del poder de la palabra de Dios, y no debemos nosotros probar la paciencia que Dios tiene con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, pero que a la vez también podamos creer que Él lo que ha dicho es capaz de cumplir. Entonces el Señor le dijo, como una sentencia: 40 días han pasado en reconocer la tierra, por tanto 40 años van a permanecer en el desierto hasta que muera toda la generación de incrédulos. Pero no así mi hijo Caleb y Josué. Ellos van a entrar con vida a la tierra prometida. Entonces, en ese momento, el pueblo de Israel reconoció de que ciertamente habían sido desleales con el Señor, no habían creído en la palabra de Dios, habían sido sugestionados sus mentes y sus emociones por el espíritu de Satanás. Ahora Caleb y Josué, hijo de Jefone, quedaron con vida, entraron después de 40 años a la tierra prometida. Ese sería otro tema de estudio, pero yo quiero terminar. Una vez que escucharon la sentencia divina, ellos hicieron todo lo contrario, porque dijeron: hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo que no deberíamos haber hecho y hemos dicho lo que nunca deberíamos haber dicho. Ahora, para reivindicarnos, así para revertir la sentencia de Dios, subiremos, iremos a pelear, el Señor nos va a entregar. Y en ese propósito formaron el ejército y fueron a las montañas a poder poseer la tierra. Entonces Moisés les dijo: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto también será para mal. ¿Por qué están subiendo ustedes a hacer la guerra? Porque Dios no está con ustedes. ¡Qué presunción! Cuando el Señor dice: entren a la tierra prometida, yo voy a ir a hacer la pelea por ustedes, no quisieron. Ahora que el Señor dijo: no van a entrar, quédense en el desierto, allí van a morir, dice: ahora vamos a entrar. Hermanos queridos, no seamos presuntuosos, no seamos presumidos, porque la presunción es realmente obra del enemigo. Obedezcamos al Señor y no sembremos incredulidad, no provoquemos la ira de Dios y no estemos nosotros obrando en contra de la voluntad de Dios como un ciego que ellos fueron a pelear. Pero allí los amalecitas y los pueblos que existían allí, desde las montañas miraron cómo el pueblo de Israel, indefenso como estaban, porque ellos no eran hombres de guerra, sin armamento, sin pertrechos, estaban subiendo a pelear contra un ejército que eran por demás experimentados en ese tipo de territorio y en ese tipo de guerras. Solo bastó hacer rodar las piedras y allí hubo una matanza. No seamos obstinados para subir al monte cuando el Señor no nos ha dicho, porque entre medio de ellos ni siquiera el arca del pacto estaba, porque el Señor dijo que el arca era una señal de ver que Dios acompaña ese proyecto. Queridos hermanos, podemos terminar con una conclusión. ¿Cómo uno puede ser ciego voluntariamente en esa incredulidad para no creer la promesa de Dios? Es escuchando esas pequeñas murmuraciones, participando de esas pequeñas murmuraciones, de esos pequeños comentarios que nacen de un corazón resentido o de un espíritu que no está inspirado por el Señor, sino por el enemigo de Dios. Y nosotros podemos prestar nuestra lengua, nuestras expresiones, nuestras actitudes para ser un instrumento de Satanás, así como fueron estos 10 espías. Pidamos al Señor que nos dé el espíritu de Caleb y Josué
y podamos entrar a la tierra prometida, que por cierto, estoy ansioso de poder entrar a la tierra que fluye leche y miel, que en este caso ya no será la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. Que el Señor nos dé ese espíritu y Él nos pueda bendecir con ese mente de creer en la palabra de Dios. Quisiera terminar con una corta oración para que el Señor pueda hacer que esta lección sea aprendida y sea puesta por obra y nosotros sepamos cuál es el camino que debemos elegir para hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco porque al compartir tu palabra, al estudiar tu palabra, estas porciones de tu Escritura, nos gozamos y nos maravillamos, no solamente por tu paciencia, por tu grandeza, por tu poder y tu sabiduría, sino también por la necedad del hombre. ¿Cómo somos capaces de ser influenciados por el espíritu del mal solamente para poder vituperar tu nombre y no bendicar tu carácter en nosotros? Líbranos de semejante pecado y enséñanos, Padre, a ser creyentes, podamos creer en tu promesa y en tu palabra y podamos obedecer y caminar por fe. Pedimos todas estas bendiciones que tú nos quieres dar, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Marcelo Vilca, por tu participación. Realmente es una bendición. Bueno, miren los videos, busquen los videos de Marcelo en YouTube, en las redes sociales, búsquenlos, el canal Pilares de la Fe. Hay muchos temas realmente muy importantes para nuestro tiempo. Realmente Dios le ha dado un ministerio de predicación que está llegando a mucha gente. Así que bueno, agradecido porque Él se ha tomado el tiempo de participar juntamente con nosotros de este proyecto de la Escuela Sabática de los Pioneros, que creo yo va a ser de mucha bendición, no solamente para nosotros, para cada uno de los ministerios que vea bien de estudiar esta lección de escuela sabática, como ya ha pasado, ¿no?, con otros ministerios en Estados Unidos que han tomado esta escuela sabática para compartir. Así que bueno, les agradecemos también a ustedes su colaboración. ¿Cómo pueden colaborar ustedes con nosotros, con esta tarea que estamos haciendo de difundir el estudio de la Biblia sistemático, ¿no?, que es a través de la escuela sabática? ¿Qué pueden hacer? Bueno, denle me gusta al video, denle me gusta, la manito arriba, compartan el video en sus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, compártanlo. Los temas son siempre muy interesantes, muy bien ilustrados, de manera muy sencilla. No hace falta que el que esté viendo este programa sea adventista o se congregue en algún lugar. Cualquier persona, ¿sí?, por poco conocimiento que tenga de las Escrituras, puede ver este programa, porque nuestra tarea es hacer el conocimiento de la palabra del Señor que llegue de manera sencilla, como Jesús predicaba. ¿Cómo predicaba Jesús? Jesús no predicaba solamente para los doctores de la ley, aunque los doctores de la ley sacaban lecciones muy profundas de las palabras de Jesús, y muchos de ellos rechazaron a Jesús porque se vieron humillados, ¿sí? Pero Jesús no predicaba solamente para ellos, Jesús predicaba para todos, y hasta los niños podían entenderle, ¿sí? Así que la tarea de este repaso de escuela sabática es ayudarnos a estudiar las Escrituras, a confiar en ellas como la palabra del Señor, a recibir de ella cada día, a confiar en que Dios es un Padre amoroso, que Dios no es un juez severo que está ahí con un libro misterioso que el que lo descifre se va a salvar. No, no, no. Es una carta, la Biblia es una carta de amor de Dios a la humanidad, de un Padre amoroso a su Hijo descarriado. Y Dios quiere hacernos volver al camino de la salvación. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Su palabra va tocando nuestro corazón, va cambiando nuestra forma de pensar. Y está la tarea, hermanos, de este espacio, de este ministerio de la escuela sabática. Así que ayúdennos a difundir este mensaje, compartiendo en las redes sociales el video, dándole me gusta, dejando los comentarios. Si descargan el folleto de escuela sabática o están en un grupo, en un ministerio, inviten a los hermanos a estudiar el folleto de escuela sabática. Acá no se van a encontrar con sorpresas en el repaso de escuela sabática. Hace poco un pastor, en un repaso de escuela sabática, empezó a mencionar que el sábado no iba a ser observado en el cielo, ¿sí? Interesante. Obviamente que el pasaje de Isaías 66, 22 y 23 no habla del cielo propiamente dicho, eso es verdad, pero con ese tecnicismo cubrió de oscuridad una parte muy clara de la revelación, ¿sí? Porque es verdad, yo no puedo decir que ese pasaje habla del cielo, habla de los cielos nuevos y la tierra nueva.
habla de esta tierra renovada. Y de mes en mes y de sábado en sábado vamos a ir a adorar delante del Señor. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, el sábado es un principio eterno de la santa ley de Dios. O sea que lo vamos a observar inclusive en el cielo. Durante los 1000 años que estemos en el cielo también se va a observar el sábado. Y cuando estemos acá en la tierra también se va a observar el sábado. O sea, desde que fue instituido el sábado, que pasó a formar parte de la ley de Dios, de lo que Él demanda para la humanidad, que fue establecido antes de la caída del hombre, antes de la caída, o sea que el sábado no es una sombra que se tenía que abolir o se tenía que abrogar, desde que fue instaurado para que sea observado por Adán y Eva, eso es para siempre, para siempre. Entonces este pastor, con el ánimo de desacreditar un pasaje, dijo no tenemos que decir que en el cielo vamos a guardar el sábado. Es más, él dijo, yo ni siquiera sé si vamos a guardar el sábado en el cielo. Una cosa muy extraña, una cosa muy sospechosa, realmente llamó mucho la atención. Bueno, en los repasos de escuela sabática, lamentablemente, que hoy a nivel mundial se están haciendo, uno se puede encontrar, o con la Trinidad, uno se puede encontrar con que, qué sé yo, que el Papa no es el anticristo, uno se puede encontrar con que el sábado no se va a guardar en el cielo. En cambio, en la escuela sabática de los pioneros adventistas, lo que hay es lo que creían nuestros pioneros hasta cuando Elena G. White vivía todavía. Obviamente que no eran perfectos, porque todo ser humano es defectuoso, pero por lo menos había buena fe al presentar las lecciones de escuela sabática y no ensombrecer los pasajes, sino iluminarlos, ¿sí? Así que bueno, están todos invitados, amigos, a todos los ministerios que están viendo esto, que forman parte de diferentes ministerios. Este folleto de escuela sabática no dice el nombre de un ministerio, está hecho lo más genérico posible para que cada uno lo pueda descargar y lo pueda imprimir y le pueda servir. Es más, si alguien lo puede mejorar inclusive, ¿no? Así que bueno, está disponible el folleto ya del trimestre que viene, así que vayan descargándolo para imprimir y para que lo tengan disponible para que nos puedan acompañar en el estudio cuando comencemos, ¿sí? En julio. El tercer trimestre de este año. La verdad es que el año se pasa volando. Vamos a ir ahora a una sección de nuestro programa que son las perlas escogidas de los testimonios, muchas citas del Espíritu y Profecía que hablan sobre este tema, que por ahí no son mencionados por el orador o por un servidor, o en el folleto de escuela sabática no hay citas del Espíritu y Profecía, hay algunas notas pero no son específicamente citas. Y entonces Daniel Castelblanco, nuestro hermano allá en Colombia, hace su trabajo de recopilar una serie de citas del Espíritu y Profecía muy oportunas a la lección de escuela sabática, y en colaboración con varias de nuestras hermanas que lo ayudan con el audio, él hace un trabajo de edición que, bueno, nos trae básicamente unas perlas, unas citas del Espíritu y Profecía que son de mucha bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Así que tomen nota de las citas o hagan screenshot, hagan una captura de pantalla de las citas que les gusta si están con el teléfono, para guardar estas citas que son realmente muy oportunas. Así que bueno, me olvidaba mencionar nuevamente la pregunta para el chat. Presten atención a la pregunta para el chat, así van meditando también durante las perlas y después lo vamos a responder al final. La pregunta para el chat era la siguiente: ¿por qué Dios no perdonó? ¿Cuál fue la razón, el motivo de que Dios no haya perdonado a los 10 espías que murmuraron, instaron al pueblo a murmurar contra Jehová, que murieron ese mismo día, ese mismo momento murieron, y también al pueblo que durante los 40 años iba a morir en el desierto sin poder ver la tierra prometida? ¿Por qué Dios no los perdonó? ¿Cuál fue la razón puntual? Lo dice la Biblia, la lección de escuela sabática no enfatiza eso, pero está dentro de los versículos que menciona la lección, así que vayan meditando en esa pregunta, que después de las perlas lo vamos a responder. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años.
coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las pérolas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos la ceguera de la incredulidad al borde de la tierra prometida, al borde de la tierra prometida. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rica y poderosamente en este estudio que vamos a realizar. Y referente al tema en cuestión, la ceguera de la incredulidad, hemos de tener en cuenta que una sola palabra de incredulidad, prepara el camino para otras. Satanás no dejará fácilmente a ninguna persona que pueda tentar para que deshonre a Dios mediante la incredulidad. Entonces es así como todo el mundo cristiano está involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido, ya que vivimos en un día de prueba, un día de examen y evaluación. Dios prueba a su pueblo para determinar si puede trabajar en favor de ellos. Él no podrá trabajar por nosotros en tanto abramos los corazones a los impulsos del enemigo. No puede cooperar con nosotros si confiamos en los seres humanos en vez de buscar a Jesús para regocijarnos en su bondad y en su amor. Él quiere hacer de nosotros un pueblo por medio del cual pueda revelar su gracia, y lo hará si le damos la oportunidad, si abrimos las ventanas del alma hacia la influencia del cielo y las cerramos a las influencias mundanales, a la murmuración, a la queja, a la búsqueda de errores en los otros, ya que los que hoy murmuran contra los agentes designados por Dios y debilitan la confianza que las personas han depositado en ellos están actuando del mismo modo que los hijos de Israel. El Señor escucha cada palabra de murmuración. Él oye cada palabra que menoscaba la influencia de aquellos a quienes utiliza para proclamar la verdad y preparar a un pueblo para estar firme en los últimos días. Nos esperan tiempos peligrosos y nuestra única seguridad consiste en poseer cada día el poder regenerador de Dios y someternos completamente a Él para hacer su voluntad y caminar en la luz de su rostro. Amén, gloria a Dios. Por tal motivo, ahora, cuando estamos precisamente en las fronteras de la tierra prometida, nadie debe repetir el pecado de los espías infieles. Ellos reconocieron que la tierra que había recorrido era una tierra buena, pero dijeron que los moradores eran fuertes, que allí habitaban gigantes y que ellos eran como langosta a los ojos de aquel pueblo. Todas las dificultades se ampliaron e hicieron obstáculos insuperables. Así fue como hicieron estos espías infieles aparecer como una necia presunción la idea de subir y poseer la tierra. Así fue como contagiaron con su incredulidad a toda la congregación. Exageraron las dificultades y las presentaron como un obstáculo insuperable. Así contagiaron a la congregación entera con su incredulidad. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, léase cuidadosamente el capítulo 14 de Números y entiéndase que hay quienes pueden presentar informes falsos, como hicieron estos enviados en una misión que afectaba las actividades de más de 1 millón de personas. ¡Wow! ¿Cuántos informes hoy en día se están presentando y están afectando e impidiendo que millones de personas no puedan ejercer su actividad y entrar a la Canaán celestial? ¿Será un informe como el universalismo? ¿O quizás salvos siempre salvos? ¿O quizás un informe como falsos conceptos acerca de Dios el Padre, de su Hijo y del Espíritu Santo? ¿O quizás un falso informe como un día de reposo que no aparece en las Sagradas Escrituras llamado domingo? Recuerden todos que la vida es modelada por la fe, y la fe viene por el oír los informes de la palabra de Dios. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, Justamente ahora necesitamos Caleb y Josué. Necesitamos jóvenes y señoritas fuertes, devotos y abnegados que avancen hacia el frente. Se necesitan jóvenes en la obra que emprendan la tarea con profundo interés y la lleven adelante con celo y vigor. Pero el Señor está y siempre ha de estar con aquellos veteranos líderes quienes se han mantenido fieles a la verdad en tiempos peligrosos. Cuando los fundamentos de la fe de los dirigentes jóvenes amenacen desplomarse, se escuchará el testimonio de los viejos guerreros, como el de Caleb, diciendo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal, hombres que sigan plenamente al Señor, hombres que no estén dispuestos a guardar silencio cuando deben de hablar, que sean firmes como el acero a los principios, que no traten de hacer alarde ostentoso, que anden humildemente con Dios, que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses, que comprendan que la ciencia de la oración consiste en ejercitar fe y realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo. El seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio y una repetición de esa conversión diariamente. amén.
Amén, gloria a Dios. Tal es la experiencia de los espías fieles. Tanto así que deben intensificarse el celo y la energía. Los talentos que se están herrumbrando a causa de la inacción deben ser usados con poder en el servicio. La voz que dice: espera, no permitas que te impongan cargas, es la voz de los espías cobardes. Es la voz de los espías cobardes. Hacen falta Caleb que se apresuren a pasar al frente, jefes en Israel que con palabras valientes presenten un informe enérgico a favor de la acción inmediata. Cuando el pueblo egoísta, amante de lo fácil, presa de pánico, temeroso de altos gigantes y de muros inaccesibles, clame por la retirada, que la voz de los Calebs se escuche, aun cuando los cobardes permanezcan con sus piedras en las manos, listos a derribarlos por su fiel testimonio. Se llama a los fieles Calebs en un momento cuando los incrédulos desprecian la palabra de Dios. Entonces es cuando han de permanecer firmes en el puesto del deber, sin ostentación y sin vacilar a causa de los vituperios. Los espías incrédulos estaban listos para destruir a Caleb. Este vio las piedras en las manos de los que habían llevado un informe falso, pero no se atemorizó. Tenía un mensaje y lo daría. Aquellos que hoy son fieles a Dios manifestarán ese mismo espíritu. Por lo tanto, hemos de permanecer con la fuerza y el poder del Dios de Israel. Y la pregunta para meditar es: hermanos y hermanas, ¿lo haremos? ¿Lo haremos? ¿Lo haremos? ¿O murmuraremos y nos quejaremos mirando los obstáculos en el camino y haciendo montañas de cosas que son pequeñas? Con el propósito de confirmar su fe, Dios hoy le da a su pueblo evidencias de su poder, así como lo hizo otrora con Israel. ¿Tomarán en cuenta estas evidencias? ¿Actuarán como si Dios no hubiese obrado en favor de ellos? El Señor quiere que reconozcamos su poder, su gracia y su gran salvación, que nos ha dado gracias al infinito costo de la muerte de su Hijo unigénito. Amén, gloria a Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, tomaremos en cuenta esta evidencia de la gracia del infinito amor de Dios, ya que por este amor Dios está probando a todos los que tienen el conocimiento de la verdad a fin de ver si se puede confiar en ellos para librar las batallas del Señor cuando los ataquen acerbamente los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tal motivo, ahora, precisamente ahora, en este día de oportunidad y privilegio, cuando la luz de la verdad resplandece sobre nosotros, hemos de aprender la lección, ya que la verdad se vuelve cada vez menos sabrosa, porque los que tienen una mente carnal, su corazón es lento para creer y tardo para el arrepentimiento. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, roguemos a Dios que nos brinde una idea correcta de su carácter y la disposición a obedecerle. Amén, tal sea el ruego de nuestras oraciones, ya que se nos presentarán dificultades, pero no debemos esperar a que éstas lleguen para aprender a confiar y obedecer a Dios. Amén. En este tiempo de paz hemos de rogar a Dios para que podamos aprender a cultivar la plena confianza y obediencia a Él, para que cuando venga la crisis no seamos hallados entre los incrédulos faltos de fe y obediencia a sus ordenanzas y estatutos. Recordemos, queridos amigos y hermanos, que Satanás dispondrá todas sus armas para fomentar la incredulidad en el pueblo de Dios. Por tal motivo, la pregunta para reflexionar es: en estos últimos días y antes que ingresemos en la Canaán celestial, ¿se inclinará el pueblo de Dios a desarrollar un espíritu semejante al que reveló el antiguo Israel? Recordemos que para estos últimos días las escrituras nos dicen que hombres y mujeres llenos de dudas y animados por un espíritu de crítica y descontento sembrarán semillas de incredulidad y desconfianza que producirá una abundante cosecha. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran precio, la perla de gran valor para que no sembremos tal semilla de incredulidad ni desconfianza hacia Dios, y es la de que mis hermanos y hermanas, cuando abriguen pensamientos de incredulidad y desconfianza, recuerden que el silencio es elocuencia, No pronuncien palabras de incredulidad. Esas palabras son semillas que se esparcen y llevan su fruto. Entre nosotros se habla mucho y se ora poco. Pensamos y hablamos de las dificultades que existen y nos olvidamos del Señor. Si lo permitimos, el Espíritu de Dios ha de obrar poderosamente en favor de su pueblo. Necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón y permitir
que Jesús entre. Amén, queridos amigos y hermanos. Permita Dios que su Hijo more en nuestros corazones y roguémosle para que de ahora en adelante nos ayude a hablar menos y orar más, a pensar más en Él y en su Hijo y menos en la dificultad, a hablar más de Él y menos de nuestra debilidad. Dios les bendiga rica y poderosamente. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios y la invitación es para que seamos esos fieles espías que hablarán tal cual habló Caleb y Josué. Un feliz resto de sábado y una maravillosa y bendecida semana. Nos vemos en un próximo programa. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias Daniel Casteblanco y muchas gracias a todas las hermanas por esta hermosa participación. Todos los que quieran por ahí refrescar después las perlas escogidas de los testimonios, pueden ir al canal de YouTube de Daniel Casteblanco, donde él pone este fragmento solo, lo pone en su canal, así que los pueden volver a ver ahí o los pueden compartir, que son videos un poquito más breves. Así que pásense por el canal de Daniel Casteblanco, dejen ahí sus comentarios, compartan sus videos también. Así que muchas gracias, Daniel. Muy bien, hermanos, ahora sí vamos a responder la pregunta para el chat, que era la siguiente: ¿por qué razón, cuál fue la causa puntual que menciona la Biblia por la cual Dios no perdonó a los 10 espías que murieron ese mismo día y a los que murmuraron, a todo el pueblo que fue esa generación, que no pudieron entrar a la tierra prometida, sino que murieron durante los 40 años de peregrinaje? Sus hijos sí pudieron entrar, y Josué y Caleb obviamente pudieron entrar también a la tierra prometida, pero toda esa generación murió conforme a sus propios dichos. Recordemos eso, fue conforme a sus propios dichos. Ojalá muriéramos en el desierto, dice, porque ahora nuestros hijos van a ser presa. Entonces Dios le dice, no, mire, como ustedes dijeron que sus hijos iban a morir, sus hijos van a entrar. Y como ustedes dijeron, ojalá muriésemos en el desierto, bueno, ustedes van a morir en el desierto. Así que, ¿cuál fue la razón puntual de que esto sucediera? Y para eso vamos a leer un par de versículos de esta lección de escuela sabática. ¿Sí? Vamos a ir a Números capítulo 14, ¿sí? Y después de esta murmuración, después que ellos se rebelaron contra Dios, fíjense lo que dice en el capítulo 14, versículo 11, lo que Dios le dice a Moisés. Acá vamos a ir con la respuesta bien rápida, ¿sí? Bien concreta. Versículo 11, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Pero agrega una cosa más. ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¡Wow! Fíjense qué importante esto, hermanos. Dios se indigna con el pueblo, pero no se indigna porque sí. Dios no está simulando tampoco. Realmente hay una indignación de parte de Dios. No es esto algo que Dios hace para ver si Moisés intercede o no. Evidentemente Dios quería que Moisés interceda. Pero la indignación de Dios es real, ¿sí? El enojo de Dios en este caso es real. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy cansado de mostrarles señales. Imagínense ustedes, hermanos, este pueblo que ahora tenía que tomar la tierra prometida, que se cumplió la palabra, como decía el hermano Vilca, Dios ya le había dicho que era una tierra que fluía leche y miel, no había que averiguar nada. En cambio, el pueblo, cuando vienen los espías y traen los frutos, que demuestra que realmente es un lugar que fluye leche y miel, que hay abundancia, que es un lugar fértil, que es lo que Dios les ha prometido, ellos no creen que Dios tenga el poder de introducirlos en la tierra. Ellos confían en su propia fuerza, en su propio poder. Y ellos reniegan de Dios después de haber visto las plagas de Egipto, después de haber visto el cruce del Mar Rojo, después de haber visto el agua de la roca, después de haber visto el maná, después de haber visto tantos milagros. Ellos siguen creyendo que Dios es incapaz de cumplir su promesa. Y esto es muy importante, hermanos, porque si a nosotros se nos demanda creer en la palabra, nosotros no vimos nada de eso. Nosotros no vimos a Jesús. No vimos a Jesús andando por la tierra y haciendo milagros. No vimos nada de eso. Pero se nos demanda creer en eso. Ahora sí hemos visto milagros. ¿Cuáles son los milagros que hemos visto? Hemos visto el milagro de la conversión, por ejemplo. Cómo Dios puede cambiar nuestro corazón. Cómo Dios puede liberarnos de los vicios, de la esclavitud. ¿Sí? Cómo Dios puede sanar enfermos, cómo Dios puede restaurar la salud. O sea, hemos visto milagros en nuestra vida. Entonces, se nos demanda a nosotros creer en la palabra. Pero a ellos se les demandaba creer en la palabra, o sea, en la promesa de Dios que era transmitida por medio de Moisés,
pero además se le dieron evidencias tremendas. Ellos vieron con sus ojos abrirse el mar y pasaron por en medio. O sea, ellos vieron con sus ojos la columna de nube, la columna de fuego. Entonces, ¿por qué Dios no podía perdonar a esta generación y a estos espías que incitaron al pueblo a murmurar contra Dios? Porque no había más algo que Dios pudiera hacer. Ya les había mostrado todo. O sea, no había una revelación mayor del poder de Dios. ¿Qué más le podía mostrar Dios para conmover sus corazones? Ellos se pusieron en un lugar donde Dios ya no podía hacer más nada. Pero lo vuelve a decir a esto, hermanos, en el mismo capítulo 14, en el versículo 20 al 23. Luego de la intercesión que hace Moisés por el pueblo para que no los destruya ese mismo día, porque Dios iba a destruir al pueblo ese mismo día, después que Moisés intercede por el pueblo, Dios les dice lo siguiente. Jehová dijo, yo les he perdonado conforme a tu palabra, mas tan cierto como vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová, porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Fíjense qué interesante, hermanos. ¿Cuál es la razón, cuál es la causa por la cual Dios ya no puede perdonar? No es que Dios no quiera. Dios ya no puede perdonar el pecado de rebelión del pueblo de Israel, porque ellos ya habían visto la gloria. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron su poder. No había excusa para su pecado. No había una disculpa. No había ignorancia. No había nada de eso. Ya no había nada que Dios pudiera hacer para demostrarle su poder y su amor. No había nada que Dios pudiera hacer. Por lo tanto, se condenaron a sí mismos. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque fue el mismo pecado que cometieron los escribas y fariseos cuando Cristo tuvo su ministerio terrenal. Recuerden ustedes que Jesús, una de las cosas que pedían los fariseos, en un momento le pidieron a Jesús, muéstranos señal del cielo. Jesús le dice, esta adúltera y perversa generación pide señal del cielo, pero señal no le será dada, sino solamente la señal del profeta Jonás. Y esto consistía en que Jesús iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches, iba a resucitar, ¿sí?, al tercer día para manifestar obviamente su poder. Y bueno, mucha gente iba a creer, incluso después de la resurrección, que hasta los discípulos creyeron después de la resurrección, que se habían desanimado con su muerte, ¿sí? Pero aparte de eso, Jesús había hecho muchos milagros, y muchos de ellos enfrente de los escribas y fariseos, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Jesús había hecho muchos milagros. O sea, todo el mundo atestiguaba de que Jesús era un hombre que hacía milagros. Y los fariseos, viendo la gloria, viendo el poder, viendo esa manifestación, no creyeron. ¿Qué más podía hacer Dios? Pecado imperdonable, pecado imperdonable. Cuando Él sanó a un endemoniado, que vinieron y dijeron, esto lo hace por el poder de Belcebú. O sea, viendo el milagro, viendo la gloria, no creyeron. Atribuyeron ese milagro al poder de Satanás. Entonces ahí es donde Jesús dice, no todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando Dios nos revela de diferentes medios, por la providencia, por su palabra, por milagros, por lo que fuera, nos muestra la verdad y aún así la rechazamos, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? Es el pecado imperdonable, no porque Dios no pueda perdonar, sino simplemente porque no hay más nada que hacer. Y acá es donde surge una pregunta que me pareció interesante poder responder en este repaso de escuela sabática, que tiene que ver con los ángeles que cayeron, con Satanás y Satanás mismo, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay un plan de salvación, pero el plan de salvación se hizo en favor ¿de quién? De la humanidad, de la redención del hombre. O sea, Cristo se presenta ante el Padre para ofrecer su vida en salvación, no por los ángeles que cayeron, ni por Satanás, sino en favor del ser humano. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué no se hizo un plan de salvación para los ángeles? Es verdad que los ángeles y el mismo Satanás tenían oportunidad de volverse cuando inició la rebelión. Cuando todavía estaba en su comienzo, ellos tenían oportunidad de volverse, ¿sí? Tenían oportunidad de ser readmitidos. O
sea, los otros ángeles les hablaron, Jesús mismo les habló, o sea, hubo una reprensión y ellos podrían haberse vuelto, pero después ellos, como dice, ¿no?, la Biblia, endurecieron su corazón y ellos no quisieron volver. Ahora, ¿por qué no hubo un plan de salvación para los ángeles y Satanás? Y esto es muy interesante. Vamos a leer una cita. Esta cita está en el comentario bíblico del Espíritu y Profecía que está en la Biblia. Varias personas me preguntaron ya, y lo voy a decir acá también para responder a estas inquietudes, cuáles son las mejores Biblias para conseguir. Yo siempre recomiendo la Reina Valera Gómez, que en este caso es esta, Reina Valera Gómez, o Reina Valera 1909, que son las versiones mejores, ¿sí? Es el texto recibido, digamos, propiamente dicho. Son las mejores versiones en español. Y en inglés, la mejor versión es la King James Version, ¿sí? Las iniciales son KJV, ¿sí? King James Version. Ahora, no confundirse con New King James Version, que las iniciales son NKJV, porque esa es la nueva versión King James. Y esa nueva versión King James no es tan buena como la King James. La que usaba Elena G. White, la que usaban los pioneros, era la King James Version, ¿sí?, que en español tiene su equivalente con la Reina Valera 1909. Es prácticamente lo mismo. La Reina Valera Gómez es mejor todavía porque ha comparado algunas cosas con la King James para mejorarlas, ¿sí?, en la versión al español. O sea que esas son las mejores Biblias. Y esta Biblia en particular, que tiene los comentarios de Elena G. de White, porque varios ya me han preguntado dónde conseguirla, yo la compré acá en Puerto Rico. Sé que se consigue en los Estados Unidos y en Puerto Rico, pero no sé de ningún lugar en Latinoamérica donde la vendan. No conozco yo ningún lugar en Latinoamérica, ni las asociaciones adventistas, ni en ningún lugar que vendan esta Biblia. Así que la verdad es que no puedo ayudar a los hermanos que están en Latinoamérica a conseguir esta Biblia. Y envíos por correo y cosas por el estilo son extremadamente caros. Así que por el momento no sé, pero sería bueno si alguien que trabaja en las librerías cristianas que esté viendo este video, o háganselo llegar a alguno que tenga librerías cristianas, o en la asociación mismo, si ven esto, que puedan conseguir esta Biblia, porque esta Biblia es una de las mejores. Es Reina Valera Gómez con comentarios del Espíritu y Profecía, ¿sí? Para los que no tengan la Biblia, si tienen la aplicación del teléfono, ¿sí?, mi Biblia, se escribe así, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Mi Biblia en el teléfono. Pueden descargar esa aplicación, y esa aplicación tiene la opción de descargar los comentarios del Espíritu y Profecía. Entonces ustedes van a tener el mismo comentario que yo tengo acá. Lo que yo tengo en el teléfono es lo mismo que tengo acá en esta Biblia. Entonces es el comentario bíblico. Bueno, los que tienen los tomos del comentario bíblico adventista también lo van a poder ver en el comentario 7, ¿sí?, en el tomo 7 del comentario bíblico, que es el comentario de Elena G. White a toda la Biblia. El resto de los tomos de los comentarios bíblicos son comentarios de pastores, de teólogos, pero no son comentarios de Elena G. White. El tomo 7 del comentario bíblico adventista es el que tiene todos los comentarios de Elena G. White a la Biblia. Entonces tienen que ir al comentario bíblico de Elena G. White de Ezequiel capítulo 28, que habla acerca de la caída de Lucifer. Y acá hay una cita muy interesante que me pareció súper apropiada para esta lección de escuela sabática. ¿Por qué razón Dios no perdonó a esos 10 espías? ¿Por qué no perdonó a esa generación que murió en el desierto? Más allá de que Dios sí les había perdonado su incredulidad muchas veces antes, o sea, Dios tuvo misericordia antes, así como la tuvo con Lucifer y con los ángeles caídos, tuvo misericordia. Ellos podrían haber sido reasignados, digamos, a su puesto. Pero ¿cuál fue la razón puntual de que el pueblo de Israel, o gran parte del pueblo de Israel, murió en el desierto? Fue porque ellos habían visto los milagros, habían visto la gloria, habían visto el poder de Dios, y aún así no se habían arrepentido, seguían rebelándose contra Dios. Entonces no había más nada que Dios pudiera hacer por ellos. Ahora fíjense lo que dice esta cita del Espíritu y Profecía acerca de la caída de Lucifer y sus ángeles. Satanás, el principal de los ángeles caídos, una vez ocupó una excelsa posición en el cielo, seguía a Cristo en jerarquía. Bueno, acá dice claramente, ¿no? Satanás seguía a Cristo en jerarquía, ¿sí? Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba Lucifer.
el conocimiento que tenía, como también los ángeles que cayeron con él, del carácter de Dios, de su bondad, su misericordia, sabiduría y excelsa gloria, hizo imperdonable su culpa. Fíjense, hermanos, tremenda cita, tremenda cita. El conocimiento que ellos tenían, ¿de qué? De su carácter, de su bondad y de su misericordia y sabiduría y excelsa gloria, hizo imperdonable su culpa. Todo lo que ellos conocían de Dios, que podían ver a Dios cara a cara, conocían su carácter, conocían su gloria, todo lo que ellos conocían hizo que su culpa fuera imperdonable. No había esperanza posible de redención para los que habían sido testigos de la inefable gloria del cielo, disfrutado de ella, visto la terrible majestad de Dios y se habían rebelado contra él a pesar de toda esa gloria. Qué tremenda cita, hermanos. Los ángeles habían visto la gloria de Dios y por eso no podían ser perdonados. O sea, lo mismo que pasó con los escribas y fariseos con Cristo. Vieron la gloria del Hijo de Dios. Vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y lo rechazaron. Por eso no había más nada que se pudiera hacer. El pecado era imperdonable. Entonces dice, no había nuevas y maravillosas manifestaciones del excelso poder de Dios que pudieran impresionarlos tan profundamente como las que ya habían experimentado. Si pudieron revelarse en la misma presencia de la gloria inefable, no podían ser colocados en una condición más favorable para ser puestos a prueba. No había disponible una fuerza de poder ni mayores alturas y profundidades de gloria infinita para subyugar sus celosas dudas y sus murmuraciones de rebeldía. O sea que, ¿cuál fue la razón por la cual Dios no perdonó a los espías, no perdonó a esa generación y no perdonó a los ángeles, ni a Satanás? Porque habían visto la gloria. Habían visto la gloria. O sea, no había excusas, no había justificativo, no había nada que Dios pudiera hacer para llamar a sus corazones. ¿Qué manifestación Dios podía hacer para conmoverlos si ya habían visto la gloria del Señor? Entonces esta es la respuesta, hermanos, para la pregunta del chat, pero nos deja reflexionando sobre esta cuestión también de los ángeles. ¿Por qué no hubo un plan de salvación para los ángeles? Pero sí hubo un plan de salvación para Adán y Eva, ¿sí? Y para todos sus descendientes. Siempre hay un llamado previo, ¿no?, de misericordia de parte del Señor, pero una vez que ya Dios manifestó su amor, manifestó su justicia, manifestó su gloria, después no hay más nada que Dios pueda hacer y el hombre simplemente sigue caminando hacia su propia destrucción y hacia su propia perdición. ¿Sí? Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, lamentablemente. Así que bueno, hermanos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. No quiero irme sin antes repetir que pueden descargar el folleto de Escuela Sabática, tanto este como el del trimestre que viene, porque este ya se está terminando. Si estamos en la lección número 9, nos quedan 3-4 lecciones más. Y ir descargando ya el siguiente folleto para el trimestre que viene, para que no se lo pierdan, para que puedan compartir con nosotros el estudio cada semana. Y también quería mencionar algo acerca de una de las secciones de nuestro programa, que realmente fue muy buena, la pasamos muy bien, no digo que la discontinuemos, que esta sección era la sección de los saludos, ¿sí? Pero tuvimos varias semanas que no tuvimos saludos y no pasa nada, porque sé que no es fácil para los hermanos por ahí grabarse y todo eso requiere digamos una exposición quizá un poquito más que la que es un comentario o un mensaje de texto, lo que fuera. Entonces quisiera darle un nuevo formato, a ver qué piensan ustedes. Lo vamos a hacer a partir de la semana que viene, Dios mediante. Vamos a darle un nuevo formato a los saludos. Todos los que quieran recibir un saludo, ¿sí?, de parte nuestra y que aparezca su comentario acá en la pantalla, yo lo voy a estar leyendo, tienen que dejar su comentario con la palabra saludo, ¿sí?, para que yo sepa que es para ponerlo en la pantalla y para compartirlo en el programa que viene. Lo dejan en el comentario de este video, ya sea que lo estés viendo ahora en Facebook o lo estés viendo en Telegram o lo estés viendo en YouTube, que son las 3 plataformas en las que subo todos los programas. Siempre están en 3 plataformas diferentes. Lo puedes dejar al comentario en Telegram, en Facebook o en YouTube, ¿sí? Deja tu comentario en este video diciendo quiero que me saluden la semana que viene. Pones si querés tu nombre, un mensaje, un comentario, lo que fuera.
y yo lo voy a estar leyendo la semana que viene. En la parte final del programa voy a estar comentando ahí cada uno de los saludos de parte de ustedes. Acuérdense de poner su nombre, de poner de dónde nos escriben, ¿sí? Y si quieren dejar algo más, algún comentario más, lo pueden hacer y yo voy a estar leyendo sus mensajes la semana que viene. Así se va a hacer quizá un poquito más participativo y más fácil también para los que quieran dejar su saludo. También si durante el programa dejan un mensaje con la palabra saludo en el chat, también lo vamos a estar capturando y lo vamos a estar poniendo la semana que viene, Dios mediante. Así que bueno, eso es todo por el programa de hoy. Gracias hermanos por habernos acompañado. Vamos a despedirnos con una oración para que Dios nos acompañe en esta semana y luego de eso sí, vamos a escuchar la canción que escuchamos cada semana para despedir el sábado, una canción que nos recuerda que el sábado es una fiesta para el Señor, que es un día de gozo, un día de alegría y que, bueno, nos da tristeza cuando se termina, ¿sí? Pero Dios mediante, la semana que viene vamos a estar compartiendo juntamente de nuevo. Así que vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, todo lo que nos das cada día, porque son muchos los regalos que recibimos de tu parte. Ayúdanos a no murmurar contra ti, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a recordar la manera en que tú has obrado en nuestra vida y los milagros que has hecho, aferrarnos a esas promesas que tú tienes en tu palabra y poder ser obedientes sin un pueblo rebelde, Padre. Lo ponemos en tus manos en esta semana para que podamos ser de bendición para otros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, terminamos por el día de hoy. Vamos a despedirnos escuchando la canción Lema, ¿sí? Y dejando todos los comentarios y todos los saludos ahí en el chat, despidiéndonos hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti. Por la eternidad nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación,
lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal